Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 3262-2025 TCE. A continuación se dará lectura del acta. Buenas tardes. 10 de abril de 2025, audiencia pública de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado. Presidida por el vocal Marlon Luis Arana Orellana e integrada por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 3262/2025.tc. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Mantenimiento y Proyectos Integrales MAPROSAC en el marco del procedimiento de selección adjudicación simplificada número 1-2024-Minagri-PSI-2, convocada por el Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI para la contratación de servicios de habilitación del sistema de bombeo de mapa freática de la obra de la presa Polo Redondo del proyecto Chavimochic, tercera etapa. En representación del impugnante se encuentra presente para dar el informe legal la abogada Sandra Malena Palacios Castillo, con registro Colegio de Abogados de Piura número 3907. Para dar el informe de hechos se encuentran presentes los señores Fernando Rafael Pairasamán Ramírez, con documento nacional de identidad número 741411065, y el señor Víctor Andrés Mogollón, con documento nacional de identidad número 805388832. En representación de la entidad Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI se encuentra presente para dar el informe de hechos el señor Raúl Teodoro Lino Jim, con documento nacional de identidad número 708769223. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet de Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado TC. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes del impugnante Mantenimiento y Proyectos Integrales MAPRO SAC por el espacio de 10 minutos. Señores Sandra Palacios, Fernando Pairasamán y Víctor Arenas, adelante. Buen día, doctor. En este caso, yo haré uso de la palabra. Expresamente voy a compartir las diapositivas que se tenían preparadas, por favor. ¿Pueden visualizar las diapositivas? ¿Me indican, por favor? Se visualiza. ¿Pueden hacer su cámara, por favor? Deme un segundo. Lo que pasa es que estoy compartiendo y silenciando dejaría de compartir. Entonces, tal vez Secretaría puede hacer el apoyo Sí, con por las favor. diapositivas para que pueda tener pues encendida Sí, la por cámara favor. y el audio. Secretaría, a su indicación van a pasar las diapositivas. Puede iniciar. Le agradezco. Le agradezco. Ok. Bien, iniciamos, bueno, como ya lo ha mencionado Secretaría, esto es una apelación contra una adjudicación simplificada convocada por el Programa Subsectorial de Irrigaciones. El petitorio, siguiente, por favor. El petitorio explícito de nuestro recurso se basa en 3 puntos específicos: la nulidad de los actos de la etapa de evaluación y calificación, el retrotraer el procedimiento hasta la etapa correspondiente, que sería la etapa de evaluación y calificación, y el otorgamiento de la buena pro a favor de mi representada, que es MAPROSAC. Siguiente, por favor. Bien, dentro de los hechos fácticos, las situaciones relevantes son 3 básicamente, ¿no? La convocatoria que se da el día 25 de febrero del 2025, la evaluación y calificación que se da el 14 de marzo del 2025, en donde el comité suscribe el anexo 1 denominado Apertura de Ofertas y Verificación de Documentación Obligatoria para admisión de las ofertas, y el otorgamiento de la aprobación de la buena pro que se da en la misma fecha, ¿no? Otorgando la buena pro a favor del consorcio Palo Redondo. Siguiente, por favor. Bien, venimos al tribunal básicamente para sustentar que el comité de selección del procedimiento señalado realizó una indebida descalificación de la oferta a nuestra representada y consecuentemente otorgó de manera ilegal
la buena pro al consorcio Palo Redondo. El sustento que utilizó el comité, como se puede apreciar en la diapositiva, es que mi representada, es decir, MAPROSAC, presentó una constancia de supervisor en servicios de montaje, mantenimiento y reparación de motores. Textualmente dice así: sin embargo, la experiencia señalada en las bases se encuentra relacionada como responsable del servicio, por lo que no puede validar la constancia, no califica. Es decir, el comité descalificó nuestra oferta, señalando que la denominación del certificado del trabajo que presentamos nosotros para acreditar el personal clave no se condecía textualmente con la denominación del puesto que habían ellos requerido dentro de las bases, sin considerar que las actividades eran las mismas, como lo vamos a detallar más adelante. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, como ustedes pueden observar en la diapositiva que se presenta, la entidad requirió como experiencia de personal clave 2 años en la prestación de servicios de mantenimiento y o instalación de electrobombas y o instalación de motores eléctricos y o mantenimiento de motores eléctricos. Conforme nosotros sabemos, las bases estándar de este procedimiento de selección establecen como parte importante para la evaluación de estas ofertas, dice, y la calificación dice: al calificar la experiencia del personal, el comité debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando los documentos presentados, la denominación del cargo o puesto, no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. Siguiente, por favor. Como podemos ver en la diapositiva que se presenta actualmente, esto es el documento que nosotros presentamos para acreditar el personal clave, y dentro de la experiencia, si bien es cierto, la denominación dice supervisor de mantenimiento industrial, la experiencia es trabajos de servicios de montaje, mantenimiento y reparación de motores eléctricos, reductores, electrobombas y bombas sumergibles de diversas plantas industriales desde la fecha 1 de julio del 2022 hasta el 30 de septiembre del 2024. Siguiente, por favor. Para determinar, o para un poco, no se aprecia bien, pero la diapositiva, pero para poder nosotros hacer un parangón entre lo requerido en las bases y lo que nosotros habíamos ofertado, se hizo un cuadro que también está señalado dentro del escrito de apelación, en donde se cotejó que efectivamente las actividades de montaje, mantenimiento, reparación de motores eléctricos y electrobombas fue lo requerido expresamente por la entidad. Cuando cotejamos la experiencia dentro del certificado de trabajo presentado, mientras la entidad solicitaba 2 años de experiencia, nosotros acreditamos 2.25 años, es decir, 27 meses. Y lo acreditamos con un documento que se encontraba dentro de los requeridos en las bases, ¿no? Por la entidad, que es un certificado de trabajo debidamente suscrito y presentado con lo que ello correspondía. Siguiente, por favor. En conclusión, bueno, el comité de selección descalificó nuestra oferta toda vez que el certificado de trabajo presentado, como ya lo mencioné, no se condecía textualmente con el de responsable del servicio, ¿no? La denominación. Para mayor veracidad de esto, pues, hemos adjuntado nosotros el anexo 1, que ha sido suscrito por la integridad del comité. Siguiente, por favor. Ahora bien, dentro de esta situación, al momento de analizarlo, nos hemos dado cuenta que efectivamente el comité no solamente ha ido contra lo establecido expresamente en las bases del procedimiento, sino que también atentó al momento de descalificar nuestra oferta contra los principios que rigen las contrataciones, ¿no? Como es el principio de libre concurrencia a los postores, igualdad de trato, entre otros. Además, hemos adjuntado ahí algunas opiniones y pronunciamientos en donde tanto el tribunal como el órgano el organismo supervisor de las contrataciones ha señalado efectivamente que no es necesario que la denominación de las constancias y el puesto requerido en las bases coincida literalmente, sino que lo que el comité debe sopesar en este tipo de casos y evaluar de manera integral son las actividades que se requieren, porque valgan verdades, al momento de convocar un procedimiento de selección, lo que busca la entidad es satisfacer una necesidad y verificar que el personal clave que se requiere tenga la destreza para poder ejecutar dichas actividades. En este caso, MAPROSAC llegó a acreditar esa destreza a través de la constancia del certificado de trabajo presentado. Adelante, por favor. Siguiente, por favor.
Bien, en este caso hemos detectado, pues, lógicamente, vicios que acarrean la nulidad de los actos del procedimiento, ¿no? Como es, bueno, el hecho generador es la descalificación indebida, ¿no? En contra de las mismas bases que el comité mismo elaboró para el procedimiento de selección, ¿no? Por no coincidir literalmente la denominación de la constancia con lo que señalaba en las bases. Siguiente, por favor. Dentro de estos dos vicios detectados podemos señalar primero la transgresión del numeral 3.2, literal B4 de las bases integradas, como ya lo he señalado, que pues, requiere una valoración integral de los documentos, ¿no? Y la transgresión al artículo 2 en virtud de los principios que ya había mencionado también, como es la libertad de concurrencia, igualdad de trato, competencia, eficacia y eficiencia. Siguiente, por favor. Es importante tener en cuenta que en el caso que nos atañe es bastante particular porque la entidad misma ha reconocido su error dentro del informe técnico. Como ustedes pueden ver dentro de la diapositiva que se presenta, ¿no? Para empezar, el órgano técnico, quisiera yo saber si la presidenta del comité de selección ha consensuado la opinión que ha vertido en el informe con los otros miembros del comité, porque solamente está suscrito el informe por la presidenta. Un punto aparte, después del cuadro que se muestra en la diapositiva, ellos señalan textualmente, es así que la denominación de supervisor de mantenimiento industrial no corresponde a lo descrito en las bases integradas. Sin embargo, y hago énfasis, de las actividades descritas de la misma constancia, el comité de selección procedió a identificar que, en efecto, dicha experiencia guarda relación con la descrita en las bases integradas. Es decir, el comité asume el error cometido al momento de descalificar nuestra propuesta, nuestra oferta, ¿no? Sin embargo, más adelante en el informe técnico, porque el informe legal no ha hecho ningún tipo de análisis, así que voy a obviar su mención en este caso, ¿no? En el informe técnico dice que ellos consideraban también que la constancia no era válida porque dentro del certificado de trabajo no se había señalado detalladamente detalladamente a qué usuarios finales el personal clave o el profesional acreditado habría prestado los servicios. Para ello es importante mencionar que a través de la resolución 2225 del 2025, la sexta sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en un caso en el que de manera similar se adujo que no existía un detalle respecto a los usuarios finales del servicio, el tribunal se pronunció señalando que corresponde señalar que del contenido del certificado de trabajo se puede determinar el tiempo de experiencia que acredite el señor, no siendo necesario que en aquel se identifiquen los tiempos laborados en cada uno de los usuarios finales, indicando en el certificado de trabajo materia de análisis. Es decir, si yo estoy presentando como postor un certificado de trabajo que avala la experiencia y que está debidamente suscrito y que no ha sido cuestionado de ninguna forma por el comité, ¿no? Ni así como ninguno de los otros documentos presentados dentro de la oferta, carece de toda racionalidad señalar que porque yo no he determinado cuántos usuarios le prestó los servicios el profesional que yo contraté como empresa y que yo estoy avalando su experiencia, por ende lo voy a descalificar. Dicho sea de paso, y sobra decir que pues este concepto o digamos, este detalle que ellos han mencionado dentro del informe técnico que han presentado de manera posterior, no obra en el anexo en donde ellos han realizado la evaluación y calificación de las ofertas, como lo pueden ustedes visualizar en el anexo 1 que ha sido adjunto al presente recurso de apelación, ¿no? Entonces, creo que ya es muy evidente y punto aparte que ha habido un reconocimiento por parte de la entidad sobre el error cometido respecto a la evaluación de las ofertas, ¿no? De la calificación de las ofertas. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante de la entidad Programa Subsectorial de Irrigaciones, PSI, por el espacio de 10 minutos. Señor Raúl Lino, adelante. Buenos días, señores, con todos. No sé si de repente me puedan apoyar con transmitir también mis diapositivas, por favor. Secretaría, por favor. Ok, a su indicación. Inicie, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, para empezar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta
¿no? Lo que dice las bases integradas en su literal B4, relacionado a la experiencia del personal clave, el procedimiento de selección, ¿no? Dice, establece los años, y hay un punto muy importante que dice, de presentarse experiencia ejecutada paralelamente, el traslape, para el cómputo del tiempo de dicha experiencia, solo se considera una vez el periodo traslapado. El anexo 1, ¿no? También, el anexo 1 que forma parte del otorgamiento de la buena prueba emitido por el comité de selección, señala que la descalificación a la empresa Mapro, ¿no? Es porque presenta una constancia de supervisión en servicios de montaje, mantenimiento y reparación de motores. Sin embargo, la experiencia señala en las bases que se encuentra relacionada como responsable del servicio, por lo que no se puede validar la constancia, por lo que no califica. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, sobre el recurso de apelación, la empresa Mapro, en su numeral 3.1.2, claramente evidencia que sus actividades acreditadas de su personal clave, ¿no? Señala que ha realizado servicios de montaje, mantenimiento y reparación de motores eléctricos, reductores, diversas actividades. Establece esa constancia, ¿no? Como se puede ver en la siguiente imagen. Respecto al sexto párrafo del numeral 3.2.1 del recurso de apelación, hacen una comparación entre el personal requerido por la entidad y el personal ofertado. Como bien también se puede apreciar ahí, señalan que ha realizado montaje de mantenimiento, motores eléctricos, electrobombas, y todos suman una cantidad de 2.25 años, equivalente a 27 meses. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, ¿no? Concluye en el recurso de apelación, ¿no? Diciendo que al margen de la coincidencia o no entre la denominación del cargo o puesto que se requiere, el que se oferta, la entidad, en este caso a través del comité de selección, debió valorar los documentos presentados por nuestra representada de forma integral y considerar que en nuestro caso las actividades realizadas y acreditadas por el personal clave ofertado sí se encontraban dentro de aquellas que había sido requeridas en las bases, ¿no? Esa es su conclusión de ello. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, se realizó un informe técnico por parte de la presidenta. Sí se puso en coordinación y ese mismo criterio con los demás miembros del comité. Bien, entonces, y en el informe técnico que se ha presentado, señalan, ¿no? Indica algunas diferencias entre el supervisor de mantenimiento y un responsable de mantenimiento. Ha hecho un tipo de comparación. Sin embargo, ¿no? También ha establecido el comité de selección indica que la denominación de supervisor de mantenimiento industrial no corresponde a lo descrito en las bases integradas. Sin embargo, de las actividades descritas, dicha experiencia guarda relación con la descrita en las bases integradas. Siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, ¿no? Adicional a la observación realizada con relación al cargo, también informó que la experiencia del personal propuesto no se encuentra debidamente identificada, toda vez que mencionan un solo periodo para los distintos trabajos realizados en diversas plantas industriales, por lo que no se puede identificar si dichas actividades se han realizado de manera continua, ha habido traslape, o aún peor, si existe un tiempo que no ha realizado trabajo alguno, toda vez que se ha realizado en diversas plantas industriales. Como se puede apreciar en la imagen, tenemos los dos certificados, ¿no? El certificado presentado por la empresa Mapro y el certificado de trabajo presentado por el consorcio Palo Redondo, que es el ganador de la buena prueba. Como bien se puede evidenciar en la constancia presentada por la empresa Mapro, establecen que el señor Luis Ramírez Benítez
ha prestado servicios de montaje, mantenimiento y reparación de motores eléctricos, reductores, motorreductores, electrobombas y bombas sumergibles diversas. O sea, ha hecho varias actividades y establece que lo ha realizado en diversas plantas industriales. Y me señala solamente un periodo, desde la fecha de julio del 2022 hasta el 30 de septiembre del 2024. En ese sentido, y justo hacía énfasis en la primera diapositiva, nosotros o como el comité, es más, la entidad debe de prever que esas actividades, mejor dicho, que se cumpla con la experiencia solicitada en las bases. Entonces, si me coloca varias actividades que ha realizado en una empresa, eso es viable, siempre y cuando nosotros tenemos que, o mejor dicho, la empresa debería acreditarnos que no ha habido un pare, o mejor dicho, que las actividades se han cumplido y se han realizado, y la suma de todas esas actividades me suma los años requeridos por la entidad en las bases. Sin embargo, acá me dicen que ha hecho varias actividades y en distintas plantas industriales. ¿Cómo se podría evidenciar de que esta persona no ha tenido, no ha hecho las mismas actividades todo, solamente en cierto periodo? ¿O cómo no me ha hecho las mismas actividades o de repente ha habido un periodo de cese mientras que esperaba que lo vuelvan a llamar? O sea, no se puede acreditar los 2 años. Si existiera traslape, existen 3 meses de diferencia a lo solicitado en las bases, de repente ni siquiera podría cumplir con la experiencia que se ha solicitado en dichas bases. Entonces, este criterio del comité, que si bien es cierto, no ha sido evidenciado en el acta, en el anexo 1, como bien lo manifiestan, este criterio del comité y en el mismo informe técnico señalan de que no lo vieron conveniente poner porque se sobreentendía. De repente ahí sí está el error, pero es el criterio que ellos van a tomar en consideración y lo van a, o sea, y en la siguiente diapositiva, por favor. Y como bien dice, ¿no? En la parte final, el informe técnico del comité de selección ratifica su posición respecto a la evaluación realizada a las ofertas del procedimiento de selección. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no han establecido ese criterio, no lo han establecido de manera literal en el acta de buena pro, en la descalificación de la empresa Mapro, pero este sustento sí lo van a tener en consideración porque a ellos les limita el poder llegar a evaluar que cumpla con la experiencia solicitada, ¿no? Esto de repente se hubiera podido solucionar si tranquilamente la empresa Mapro hubiera podido adjuntar documentos que acredite que, no sé, que la experiencia la ha hecho sin haber pares, que no hay un traslape en momentos distintos. La cosa es que me duró los 2 años. Sin embargo, la constancia que presenta la empresa ganadora, que señala que ha realizado el servicio de mantenimiento del sistema de bombeo de la red contra incendios para la fábrica Norflex. Quiere decir que ha hecho el servicio para una sola empresa y me establece un solo periodo. Esa es la diferencia entre la constancia presentada por la empresa Mapro y la constancia presentada por la empresa ganadora, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, se solicita, ¿no?, para que este procedimiento no caiga en nulidades cuando se debería, o sea, no se retrotraiga y no perdamos más el tiempo, porque al final, dentro de todo, el criterio va a ser el mismo, aplicar el principio de eficiencia y eficacia, toda vez que el resultado va a ser el mismo, ¿no? Si bien es cierto, como bien dice la otra parte, ha sido la parte de la colocar, ¿no? No decía supervisión, debió ser el otro servicio, la otra denominación por el cargo, pero sin embargo, esta parte que no se consideró, sí el comité lo establece que se debe tener en consideración, ¿no? Muchas gracias con todos. Gracias. Se consulta a los representantes del impugnante si van a hacer uso de su derecho de réplica. Sí, por favor, doctor. Por 3 minutos. Adelante. Sí, solamente para ser conciso.
En principio, la dilación innecesaria de los procedimientos de selección no es atribuible ni al tribunal ni al impugnante. Es atribuible solo y exclusivamente a la entidad, porque son los encargados de elaborar las bases y de consignar en las bases los requisitos específicos y textuales que deben cumplir los postores para poderse hacer adjudicatarios de la buena pro. En este caso, si ustedes están consignando las actividades específicas que debe acreditar el postor para poderse adjudicar la buena pro, no pueden a través de un informe técnico modificar ese criterio porque las bases integradas son las reglas finales del juego. Uno. Número dos, en el acta de calificación, este criterio que ahora están tomando, que me parece de todo punto de vista errado y lo descarto, debió ser consignado textualmente. Nosotros no podemos presumir, ni el tribunal tampoco, lo que el comité piensa o cree respecto a una constancia o a un certificado de trabajo. Eso tiene que constar de manera expresa porque es la validación de la opinión de cada uno de los miembros del comité de selección. Punto número 3, respecto a la constancia que ha pretendido desacreditar el representante de la entidad. Solamente debo decir que si la constancia o el certificado de trabajo es emitido por una empresa X, esta empresa X no está en la obligación de detallar a cuántos usuarios finales el señor profesional ha prestado sus servicios, tal y como he leído en el criterio que bien ha adoptado el Tribunal de Contrataciones a través de la sexta sala. La constancia de trabajo está debidamente suscrita y ha sido presentada conforme lo requerido en las bases. En las bases especifica que puede ser acreditado con constancia de trabajo, con contratos con sus respectivas conformidades. Entonces, si yo como entidad voy a requerir que cada uno de los profesionales acredite que no tuvo traslape o que de repente dejó de elaborar, ya no estaríamos hablando de una constancia de prestación de servicios ni de un certificado de trabajo. El certificado de trabajo acredita el tiempo efectivo en el que el profesional brindó sus servicios a una empresa determinada. Entonces, para ese tipo de cuestionamientos existe algo que se llama el control posterior. Si la entidad quiere determinar si la constancia es válida o no, tendría que realizar un control posterior y un cruce de información, pero no puede descalificar a un postor porque presenta una constancia, un certificado de trabajo que a decir de la entidad o del comité, no lo convence porque no ha detallado específicamente a cuántos usuarios finales le ha prestado el servicio el profesional, ¿no? Simplemente creo que ya el tema cae de maduro y la entidad no puede basar su defensa en este caso específico en un argumento que no consta en el acta de evaluación y calificación en el anexo 1 que forman parte de los documentos del procedimiento de selección. Así que solicito que no se tenga en consideración este argumento porque no hay evidencia de que el comité lo haya dejado sentado en los documentos que corresponden y que obran en el SEAS. Gracias. Gracias. Se consulta al representante de la entidad si va a agregar información a su exposición inicial. Sí, solamente para aclarar 2 puntos, ¿no? Por 3 minutos. Gracias. Excelente, gracias. Con relación a la constancia, si bien es cierto, como dicen, no está obligada la entidad que presta el servicio a entregar una constancia de manera tan detallada, pero sí los postores están obligados a entregar constancias que acrediten que su profesional ofertado, que es su profesional clave, cumpla con los plazos establecidos en las bases integrales. Entonces, si tienen un problema como esta constancia que le han entregado, tranquilamente no la presentaban ni presentaban una como sí ha presentado el postor ganador de la buena pro, o la hubieran podido acreditar de diferentes maneras, ¿no? Y con relación al control posterior, el control posterior sirve para poder verificar si existe una no veracidad del documento o existe documentación inexacta. Para este caso, no aplicaría, al menos por el momento, porque yo no estoy diciendo que la información es inexacta o que la constancia es falsa, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Habiendo concluido la exposición de los representantes del impugnante y de la entidad, vamos a pasar a estación de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Dani Ramos, ¿va a formular preguntas? Muy buenas tardes. No cuento con preguntas, gracias. Gracias. Doctor Cesarianos, ¿va a formular preguntas? Buenas tardes. No cuento con consultas, gracias. Gracias. De mi parte tampoco voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenas tardes.